La noche era fría, con un viento que mordía los huesos y parecía susurrar secretos crueles. Frente a los imponentes barrotes de un orfanato de ladrillos grises, un auto se detuvo. El motor seguía encendido, un zumbido impaciente en el silencio de la calle desierta. Ricardo salió y abrió la puerta trasera, donde su hijo de 6 años, Mateo, lo miraba con ojos enormes y confundidos, un universo de confianza a punto de colapsar. La fragilidad del niño era palpable. Su pequeño pecho subía y bajaba con un esfuerzo apenas visible, una batalla silenciosa contra el asma que lo había definido desde su nacimiento. Ricardo no lo miró a los ojos. Su mandíbula estaba apretada. Su rostro era una máscara de resolución forzada, como si estuviera arrancando una parte de su propia alma para dejarla abandonada en esa acera. Con un gesto mecánico, casi robótico, Ricardo sacó una pequeña mochila del asiento y la colocó junto a los pies de Mateo. «Aquí te quedarás», dijo, y las palabras salieron sin emoción, huecas, como piedras cayendo en un pozo sin fondo. Mateo no entendía el significado completo, pero sintió el frío de la finalidad en el tono de su padre. Su manita se aferró al abrigo de Ricardo, un ancla instintiva en un mar de pánico creciente. Pero el hombre se apartó bruscamente, rompiendo el contacto físico con una violencia silenciosa que dolió más que cualquier grito. Fue en ese instante que el aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. El pánico comenzó a cerrar la garganta de Mateo, el preludio familiar y aterrador de una crisis. El silbido en sus pulmones comenzó, débil al principio, pero creciendo con cada segundo de abandono. «Papá», susurró, la palabra rota por la falta de aire. El miedo, más que el frío, era el gatillo. Recordó lo que siempre lo calmaba, un sorbo de agua y la mano firme de su padre en su espalda, esperando a que pasara la tormenta. Buscó su pequeña botella, pero estaba vacía. Con la voz temblorosa y ahogada por la desesperación, pronunció las palabras que se convertirían en el eco de su dolor por el resto de su vida. «Papá, no tengo agua». No era solo una petición de líquido, era un ruego por aire, por seguridad, por el amor que se le estaba siendo negado de la forma más brutal. ¿Cómo puede un padre darle la espalda a su hijo cuando éste apenas puede respirar? Ricardo escuchó. Por un instante, una grieta apareció en su fachada de acero, un espasmo de dolor en sus ojos, pero lo reprimió girando sobre sus talones y caminando de regreso al auto. La puerta se cerró con un golpe seco y metálico que resonó en la calle vacía y en el corazón de Mateo. El niño se quedó paralizado, una pequeña estatua de desolación, viendo cómo las luces traseras del coche se convertían en 2 puntos rojos que se encogían en la distancia hasta desaparecer por completo. Se llevaron consigo todo su mundo, toda su certeza, toda su fe. El silencio que quedó después fue absoluto, pesado y sofocante. Estaba solo, un niño frágil, abandonado a su suerte frente a un edificio que no conocía, luchando por cada bocanada de aire en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes al principio, pero enfriándose rápidamente en sus mejillas. Se abrazó a sí mismo, temblando no solo por el frío, sino por el terror de una soledad tan profunda que se sentía como la muerte. Su manita todavía aferraba la botella de agua vacía, el último símbolo de una necesidad que su propio padre había decidido ignorar. No era solo un niño abandonado, era un alma a la que le habían enseñado de la peor manera posible que su debilidad, su propia existencia, era una carga. El mundo siguió girando, pero para Mateo, todo se había detenido en ese instante de traición. Él solo quería ser amado. ¿Acaso era demasiado pedir? Para entender el abandono, hay que viajar al pasado de Ricardo, a una infancia marcada por el óxido y la escasez. Él también fue un niño que miraba a su padre con la esperanza de ver un héroe, y solo encontraba a un hombre derrotado por la vida, aplastado por la pobreza y la vergüenza. Su padre solía decirle, con el aliento impregnado de alcohol barato, que en este mundo no había lugar para los débiles, que la enfermedad y la necesidad eran como anclas que te hundían en el fango del fracaso. Ricardo creció con esa creencia grabada a fuego en su alma. La vulnerabilidad no era una condición, era una sentencia de muerte.
Cada vez que escuchaba el silbido en los pulmones de Mateo, no oía a su hijo pidiendo ayuda, sino el eco de la voz de su propio padre sentenciándolo a repetir su historia de miseria. En su mente distorsionada por el miedo al fracaso, Mateo no era un niño, sino un símbolo. Era el reflejo de todo lo que despreciaba de sí mismo y de su linaje: la fragilidad, la dependencia, la imperfección. Ricardo estaba construyendo una nueva identidad, la de un hombre de acero forjado en la ambición, y en esa arquitectura de poder no cabía una pieza tan frágil. Abandonar a Mateo fue, para él, un acto de supervivencia, una amputación necesaria para salvar su propio futuro. Se convenció a sí mismo de que era un sacrificio, una decisión pragmática para romper la cadena de fracasos que lo ataba a su pasado. Pero ¿puede un hombre arrancar una parte de su propio corazón y llamarlo estrategia? ¿Es posible construir un futuro sobre las ruinas del amor de un hijo? La noche del abandono, mientras conducía lejos del orfanato, Ricardo no sintió alivio. Sintió un silencio antinatural, un vacío que el rugido del motor no podía llenar. La imagen de los ojos de Mateo, grandes y llenos de una confianza que él acababa de pulverizar, se proyectaba en el parabrisas. Para escapar de ese fantasma, se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi suicida. Levantó edificios, amasó una fortuna y se rodeó de lujos que gritaban éxito. Pero cada noche, en la soledad de sus sábanas de seda, el silencio regresaba, y con él el susurro de una pregunta que se negaba a morir. «Papá, ¿no tengo agua?». Su imperio se construyó sobre esa pregunta sin respuesta, un monumento de concreto y acero a su propia cobardía. Con el tiempo, el acto de abandonar a su hijo lo fue destruyendo por dentro, de una manera sutil pero implacable. Se volvió un hombre incapaz de amar, desconfiado de cualquier muestra de afecto, viendo en cada gesto de ternura una debilidad potencial. Las mujeres pasaban por su vida como sombras, incapaces de atravesar la muralla de hielo que había construido alrededor de su corazón. El miedo a ser vulnerable, el mismo miedo que lo llevó a dejar a Mateo en aquella acera fría, lo condenó a una soledad mucho más profunda y desoladora que cualquier orfanato. ¿De qué sirve conquistar el mundo si no tienes a nadie con quien compartirlo? ¿Qué valor tiene un trono si estás destinado a ocuparlo completamente solo? El abandono no fue un evento único, fue una herida que nunca cicatrizó, supurando culpa en los rincones más oscuros de su conciencia. A menudo se encontraba mirando a otros padres con sus hijos, sintiendo una punzada de envidia tan aguda que le cortaba la respiración, un recordatorio de la vida que había desechado. Se repetía a sí mismo que lo había hecho por un bien mayor, que un día su éxito de alguna manera compensaría su pecado, pero en el fondo sabía que era una mentira. Había cambiado el amor incondicional de un hijo por el aplauso vacío de un mundo que no conocía la verdadera bancarrota de su alma. ¿Habrías podido vivir con una decisión así? Así, Ricardo se convirtió en el arquitecto de su propia prisión dorada. El hombre que huyó de la debilidad se transformó en su prisionero, un rey solitario en un castillo sin ecos de risas infantiles, atormentado por el recuerdo de un niño que solo necesitaba un sorbo de agua y el calor de su mano. El abandono no solo rompió el corazón de Mateo, también pulverizó el alma de Ricardo, dejando solo un cascarón exitoso y hueco. Estaba demostrando al mundo que no era débil, sin darse cuenta de que el acto más débil de todos ya lo había cometido. Y ese error, como una sombra, lo seguiría hasta el final de sus días. Las puertas del orfanato se cerraron detrás de Mateo como la tapa de un ataúd, sellando su pasado y sepultando cualquier esperanza de un regreso. El interior olía a desinfectante barato y a una tristeza vieja, impregnada en las paredes. Lo llevaron a un dormitorio largo y frío, lleno de literas de metal que parecían jaulas apiladas. Su cama era la de arriba, con un colchón delgado que dejaba sentir el hierro helado debajo. Esa primera noche no durmió. Escuchaba el murmullo de otros niños, toses secas y sollozos ahogados en las almohadas. Se aferró a su botella de agua vacía, el plástico frío contra su mejilla, como si en ella estuviera el último rastro del calor de su padre. Cada ráfaga de viento que se colaba por la ventana mal cerrada
Era un recordatorio de que estaba solo, un barco diminuto en un océano de abandono. Los días se convirtieron en una rutina gris y monótona. El desayuno era una avena aguada y sin sabor, servida en tazones de metal abollados. Mateo aprendió a comer despacio, no por saborear, sino por miedo al vacío que vendría después, una hambre que se instalaba en su estómago como una criatura con garras. Los otros niños, más grandes y endurecidos por la vida, devoraban su porción y luego merodeaban, con la mirada fija en los platos de los más débiles. Mateo aprendió a hacerse pequeño, a encorvarse sobre su tazón para protegerlo, convirtiendo cada comida en un acto de supervivencia. El hambre física era terrible, pero el hambre de un gesto amable, de una palabra de consuelo, dolía mucho más. Era una inanición del alma que ningún alimento podía saciar. Su asma se convirtió en su verdugo nocturno. El polvo que flotaba en el aire del dormitorio, el frío que se filtraba por las grietas y, sobre todo, el miedo, eran los detonantes. Se despertaba en mitad de la noche con el pecho cerrado, una presión invisible que le robaba el aire. El pánico era una ola helada que lo inundaba. Buscaba su inhalador en la oscuridad, sus dedos temblorosos torpes por el miedo. A veces no lo encontraba. Los cuidadores, desbordados por el llanto de docenas de niños, a menudo ignoraban su silbido desesperado. Aprendió a controlar sus ataques en silencio, sentado en la cama, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, concentrándose en una sola cosa, el siguiente aliento. ¿Puedes imaginar lo que es luchar por tu vida en la oscuridad, sabiendo que a nadie le importa si ganas o pierdes? La fragilidad de Mateo era como un imán para la crueldad. Los otros niños, que habían aprendido que la única forma de sobrevivir era ser depredador y no presa, lo convirtieron en su blanco. Lo llamaban soplido, se burlaban de su forma de correr, de su tos constante. En el patio de juegos, un desierto de cemento agrietado, lo empujaban con una facilidad humillante. Él nunca se defendía. La violencia de su padre al abandonarlo le había enseñado que la resistencia era inútil. En lugar de eso, se hacía un ovillo en el suelo, protegiendo su cabeza con sus brazos delgados, esperando a que pasara la tormenta. Cada golpe, cada insulto, era una confirmación de la mentira que su padre le había hecho creer, que era defectuoso, una carga que no merecía amor ni protección. El orfanato en sí era una prisión para el espíritu. Las paredes desconchadas parecían llorar lágrimas de pintura vieja. La única ventana de su dormitorio daba a un muro de ladrillos, bloqueando cualquier vista del cielo o del sol. Todo era gris. Los uniformes, las sábanas, la comida, incluso las caras de los cuidadores, desgastadas por la fatiga y la desesperanza. Su litera, junto a la ventana, era el lugar más frío, y las corrientes de aire invernal se sentían como dedos de hielo sobre su piel. Por las noches se acurrucaba bajo la manta raída, tiritando, soñando no con juguetes o dulces, sino con el simple calor de una mano en su espalda. ¿Habrías podido dormir en esa cama helada, noche tras noche? En el silencio de su mente, la escena del abandono se repetía en un bucle infinito. Veía las luces traseras del auto de su padre encogiéndose hasta desaparecer. Escuchaba su propia voz, pequeña y rota, suplicando por agua. Intentaba recordar el rostro de su padre, pero con el paso de los meses, los detalles se desvanecían. La imagen se volvía borrosa, reemplazada por la de una silueta alta y sin rostro, un espectro que representaba el rechazo absoluto. «Papá, no tengo agua», susurraba en la oscuridad, no como una pregunta, sino como una sentencia. Era la frase que definía su existencia, el epitafio de su infancia. Se había convencido a sí mismo de que si tan solo no hubiera tenido sed, si no hubiera sido tan débil, su padre todavía estaría allí. Un día, la última reliquia de su vida anterior le fue arrebatada. Un niño mayor, llamado Iván, le arrancó la botella de agua vacía de las manos. «A ver, soplido, ¿tienes sed?», se burló mientras los otros reían. Mateo, por primera vez, sintió una oleada de furia. Se lanzó hacia adelante, intentando recuperarla, pero Iván lo empujó al suelo sin esfuerzo. El plástico, su único tesoro, voló por el aire y aterrizó en un charco de lodo. Iván la pisó,
aplastándola bajo su bota con un crujido que sonó como si le estuvieran rompiendo los huesos a Mateo. Ver su botella rota y sucia en el barro fue como experimentar el abandono de nuevo, pero esta vez fue más cruel, más definitivo. Esa noche, el vacío dentro de él era un abismo. La botella rota significaba que el último hilo que lo conectaba con su padre se había cortado. Ya no tenía nada que aferrar, ningún objeto que contuviera el fantasma de un recuerdo. La soledad dejó de ser un sentimiento para convertirse en una entidad física, un peso que le oprimía el pecho con más fuerza que el asma. Se tumbó en la cama, mirando el techo agrietado, y por primera vez no esperó nada. No esperó que su padre volviera. No esperó que alguien viniera a consolarlo. Comprendió, con la claridad brutal que solo el sufrimiento extremo puede ofrecer, que estaba completamente solo en el universo. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido? La negligencia institucional era una forma de violencia pasiva y constante. Una noche, un ataque de asma especialmente severo lo dejó sin aliento. Su silbido era agudo, desesperado. Una de las cuidadoras, una mujer amargada y exhausta, se acercó a su cama. «Deja de hacer teatro, Mateo», dijo con voz áspera. «Solo quieres atención». Le quitó el inhalador de la mesita de noche, diciendo que no lo merecía, y lo dejó solo en la oscuridad, luchando por cada bocanada de aire. Esa noche fue un infierno borroso, una batalla solitaria en el borde de la conciencia, convencido de que iba a morir allí, invisible para el mundo. Si hubieras visto a ese niño luchando por respirar, ignorado por quienes debían cuidarlo, ¿qué habrías hecho? Sobrevivió, pero el niño que había sido murió esa noche. A la mañana siguiente, algo en sus ojos había cambiado. La súplica había desaparecido, reemplazada por una quietud fría y observadora. Ya no esperaba rescate ni compasión. Entendió que la única persona en la que podía confiar era él mismo. Dejó de ser una víctima pasiva para convertirse en un estratega de la supervivencia. Aprendió a leer las expresiones de los demás, a anticipar el peligro, a encontrar los lugares donde podía esconderse para estar solo. Se volvió un fantasma, moviéndose por los pasillos del orfanato sin hacer ruido, un maestro del arte de no ser visto para no ser herido. La vulnerabilidad seguía allí, pero ahora la llevaba como una armadura invisible. Sentado en un rincón olvidado del patio, mientras los demás niños corrían y gritaban, Mateo observaba el mundo con una distancia insalvable. Ya no sentía envidia de sus juegos. Eran criaturas de un universo al que él ya no pertenecía. Su corazón no estaba roto, estaba congelado, preservado en el hielo de la autosuficiencia forzada. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces, para sobrevivir, un niño debe dejar de ser un niño. El mundo seguía girando más allá de los muros grises, pero para él, el tiempo se había detenido en el momento en que se dio cuenta de que nadie vendría a buscarlo. Y en ese silencio, en esa aceptación desoladora, comenzó la parte más solitaria de su viaje. El sótano del orfanato era un lugar olvidado, un laberinto de tuberías oxidadas y muebles rotos cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de un pasado mejor. Era el único lugar donde el aire viciado de la desesperanza no parecía llegar. Allí, en el rincón más oscuro, Mateo había encontrado su santuario. Con un trozo de carbón robado de la caldera, dibujaba en el cemento frío. No dibujaba flores ni casas. Dibujaba la silueta de un hombre sin rostro que se alejaba, una y otra vez. Un día, una sombra se proyectó sobre su obra. Era Elías, el conserje, un hombre viejo de espalda encorvada y manos agrietadas por décadas de trabajo. Mateo se encogió, esperando el grito, el castigo, pero Elías no dijo nada. Solo se arrodilló lentamente, sus viejos huesos crujiendo, y miró el dibujo. No vio un acto de vandalismo, vio un grito silencioso. Elías permaneció allí, inmóvil, mientras el polvo bailaba en el único rayo de luz que se filtraba por una ventana sucia. En las líneas temblorosas de carbón vio más que el dolor de un niño. Vio el eco de sus propios sueños rotos. En su juventud, sus manos no habían empujado un trapeador, sino un pincel. La vida, la pobreza y la necesidad lo habían obligado a cambiar el lienzo por el cemento, el olor a trementina por el de lejía.
Pero el artista dentro de él nunca murió. Solo hibernó. Al ver el talento crudo y desesperado de Mateo, algo dentro de él despertó. Era la furia de una promesa rota, pero también una oportunidad inesperada de redención. No podía salvar al joven que fue, pero tal vez, solo tal vez, podía proteger la llama en este niño. ¿Puede un sueño perdido encontrar una segunda vida en otra persona? Al día siguiente, Elías regresó al sótano. No traía una reprimenda, sino un regalo. En sus manos callosas, sostenía un pequeño cuaderno de bocetos con las páginas amarillentas y una barra de carboncillo suave y oscura. Lo dejó en el suelo, junto a Mateo, sin decir una palabra. El niño lo miró con una desconfianza que le habían enseñado a golpes. ¿Era una trampa? ¿Una burla cruel? Pero los ojos de Elías, profundos y cansados, no contenían malicia, solo un entendimiento silencioso. Mateo extendió una mano temblorosa y tocó el papel. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio, un acto de pura generosidad en un mundo construido sobre la escasez. Ese simple cuaderno era más que papel, era un permiso para existir, para sentir, para ser visto. El sótano se convirtió en su taller secreto. Cada tarde, después de sus tareas, Mateo bajaba a ese mundo subterráneo donde Elías le dejaba tesoros, botes de pintura, medio secos, rescatados de la basura, pinceles con las cerdas abiertas, trozos de cartón que servían como lienzos. El olor a humedad se mezcló con el aroma terroso de los pigmentos. Allí, Mateo aprendió un nuevo lenguaje. El arte se convirtió en su respiración. Cuando se concentraba en el trazo de una línea o en la mezcla de un color, la opresión en su pecho disminuía. El control que necesitaba para guiar el pincel le enseñó a controlar el pánico que le robaba el aire. No estaba curando su asma, pero estaba descubriendo que su aliento no solo servía para sobrevivir, sino también para crear. Poco a poco, el fantasma que deambulaba por los pasillos del orfanato comenzó a tener color. Las yemas de sus dedos casi siempre estaban manchadas de azul o de ocre. Ya no se encogía cuando los otros niños lo empujaban. Su mente estaba en otra parte, pensando en la forma de una sombra o en la textura de una pared. Llevaba su secreto como una armadura invisible. Los insultos rebotaban en ella, incapaces de penetrar en el santuario que había construido en su interior. Ya no era solo soplido, el niño enfermo. Era un creador, un guardián de la belleza en un lugar que había intentado arrebatársela por completo. A veces, todo lo que un niño necesita es que alguien le diga, creo en ti, aunque sea solo con el silencio y un pincel viejo. Un día, Elías lo encontró terminando una pequeña pintura sobre un trozo de madera. Era la imagen de su botella de agua vacía, aplastada en el lodo. Pero de su boca rota no salía suciedad, sino una cascada de estrellas que iluminaban la oscuridad a su alrededor. Elías sintió un nudo en la garganta. El niño no solo estaba pintando su dolor, lo estaba transformando. Estaba tomando el símbolo de su abandono, la fuente de su mayor sed, y convirtiéndolo en una fuente de luz. Ya no era una víctima de su pasado, sino el alquimista de su propia historia. La esperanza, esa semilla frágil y casi olvidada, había echado raíces en el suelo más improbable. ¿Es posible que las heridas más profundas sean las que nos enseñan a crear la luz más brillante? La beca para la modesta escuela de arte fue como salir de una cueva oscura y parpadear ante un sol demasiado brillante. Por primera vez, Mateo estaba rodeado de color y de gente que hablaba su mismo idioma silencioso, el del arte. Sin embargo, la esperanza era una prenda que no le quedaba bien. Se sentía un impostor entre los demás estudiantes, cuyas ropas limpias y risas fáciles delataban vidas sin las mismas cicatrices que las suyas. Su arte, nacido en el sótano polvoriento del orfanato, era oscuro, visceral, lleno de sombras y figuras sin rostro. Mientras sus compañeros pintaban paisajes y bodegones, Mateo pintaba el eco de un grito. Los maestros lo miraban con una mezcla de intriga y desconcierto, incapaces de clasificar la belleza cruda y dolorosa que emanaba de sus lienzos. El mayor obstáculo no fue un matón, sino un ideal.
El profesor principal, un hombre llamado Méndez, era un purista de la técnica. Predicaba la perfección de la línea, la armonía del color, la disciplina por encima de la emoción. Para él, el arte de Mateo era un exabrupto, un arrebato de sentimentalismo sin refinar. «El arte no es un diario, joven», le dijo una vez frente a toda la clase, con un desdén que cortaba como el vidrio. La encarnación de esa filosofía era Adrián, el estudiante estrella, cuyo realismo fotográfico era impecable pero carente de alma. Adrián veía a Mateo no como un rival, sino como una anomalía, un bicho raro del sistema al que miraba con una condescendencia helada, recordándole que no pertenecía a ese mundo. La escuela anunció su concurso anual, cuyo premio era una beca completa, que significaba la diferencia entre continuar o volver a la nada. La presión se instaló en el pecho de Mateo como una vieja conocida. Sabía que no podía ganar jugando el juego de Méndez y Adrián. No podía pintar una fruta perfecta cuando su alma estaba llena de fantasmas. Tomó una decisión aterradora. Pintaría su verdad. Se encerró en el estudio durante semanas, alimentándose de poco más que pan y la necesidad desesperada de vaciar su dolor en el lienzo. Revivió cada detalle de la noche del abandono, el frío del pavimento, la súplica ahogada en sus pulmones, la silueta de su padre convirtiéndose en una sombra. El lienzo se convirtió en un portal a su infierno personal. El proceso fue una tortura catártica. Cada pincelada era como arrancar una costra de una herida que nunca había sanado. El olor a trementina se mezclaba con el recuerdo del desinfectante del orfanato. Las noches eran largas, interrumpidas por ataques de asma que lo dejaban jadeando en el suelo, solo en la penumbra del estudio. Se sentía más vulnerable que nunca, exponiendo la parte más rota de sí mismo para que el mundo la juzgara. Pero por primera vez, no estaba dibujando para esconderse, sino para ser visto. El resultado fue una obra maestra de la desolación. Un niño pequeño, visto desde abajo, con la mano extendida sosteniendo una botella vacía, mientras una figura paterna monumental y sin rostro le daba la espalda bajo un cielo nocturno opresivo. El día del juicio, su cuadro, titulado Sed, fue recibido con un silencio incómodo. El profesor Méndez caminó frente a él, sus labios apretados en una línea de desaprobación. «Excesivamente melodramático», sentenció. «La técnica es sacrificada por un sentimentalismo crudo». Otro juez asintió, añadiendo que carecía de sofisticación compositiva. Adrián ganó con un retrato técnicamente perfecto de una anciana sonriente. La humillación fue pública, un eco ensordecedor de su abandono original. No solo habían rechazado su arte, habían invalidado su dolor, lo habían llamado exagerado. ¿Alguna vez has puesto tu alma en algo solo para que la pisotearan y la llamaran un error? Para Mateo, ese fue el golpe que finalmente lo rompió. Huyó del salón, con el pecho cerrándosele, el silbido familiar anunciando la llegada del pánico. Corrió sin rumbo por las calles hasta que sus piernas cedieron y se desplomó en un callejón sucio, luchando por cada bocanada de aire. Era la misma asfixia, la misma soledad absoluta de aquella noche frente al orfanato. El mundo le estaba diciendo de nuevo lo que su padre le había enseñado. Tu debilidad, tu dolor, no tienen valor, son una carga. Vio un bote de basura y en un acto de autodesprecio, arrojó dentro el cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo, el primer regalo de Elías. Al hacerlo, sintió que no solo tiraba papel, sino que se rendía, renunciando a la única cosa que le había dado un motivo para respirar. Los días siguientes fueron un descenso a un silencio gris. Se encerró en su diminuta habitación, negándose a ir a clases. Las paredes parecían encogerse, transformándose en los muros del orfanato. Dejó de pintar. Los pinceles acumulaban polvo. Los tubos de pintura parecían acusarlo con sus colores vibrantes. La voz del fracaso era un susurro constante en su mente. No eres suficiente. Nunca lo fuiste. Se convenció de que Elías se había equivocado, que solo había visto potencial donde solo había un niño roto. La esperanza que había florecido con tanto esfuerzo se marchitó, dejando solo el tallo espinoso de la desesperación. ¿Has pensado en rendirte también?
Cuando el dolor parecía demasiado grande para seguir luchando, una noche, mientras hurgaba en los bolsillos de su viejo abrigo, sus dedos rozaron algo duro y familiar. Era un trozo de carboncillo, pequeño y gastado, un vestigio de sus primeros días en el sótano del orfanato. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su textura polvorienta, y el recuerdo de Elías lo golpeó con la fuerza de una revelación. Elías nunca le había hablado de técnica ni de premios, solo le había dado las herramientas para hablar cuando no tenía voz. Comprendió entonces que Méndez y los jueces no habían rechazado su arte, simplemente no entendían su idioma. Su pintura no era para ellos, nunca lo fue. Era su propio sorbo de agua en un desierto de soledad. Con una nueva determinación, salió a la noche fría y caminó de regreso al callejón. Metió la mano en el bote de basura, sin importarle la suciedad, y recuperó su cuaderno. Estaba manchado, pero las páginas estaban intactas. Regresó a su habitación, lo abrió en una hoja en blanco y tomó el trozo de carboncillo. Su mano ya no temblaba de miedo, sino de una furia silenciosa y una resolución inquebrantable. Trazó una línea, oscura y firme. Ya no pintaría para ganar, ni para ser aceptado. Pintaría porque era su única forma de sobrevivir, de transformar el veneno en tinta, el dolor en belleza. Cayó, pero algo dentro de él no dejó que se quedara en el suelo. Su superación no sería ganar un concurso, sino negarse a ser silenciado nunca más. 12 años pueden transformar a un niño en un hombre y a un sótano en una galería de arte. La noche de la inauguración, el aire vibraba con susurros de admiración y el tintineo de copas de champán. El nombre en boca de todos era Mateo Sol, un seudónimo que había elegido para renacer. Él, de pie en un rincón, observaba a la multitud que rodeaba sus obras. Ya no era el niño encorvado y asustadizo. A sus 18 años, su fragilidad física persistía, pero ahora la llevaba con una dignidad silenciosa. Sus ojos, antes llenos de súplica, ahora poseían una intensidad que parecía ver a través de las personas. No sonreía, pero en su postura había una calma inquebrantable, la de un hombre que había visitado el infierno y había regresado con los pinceles manchados de sus fuegos. Era su noche, la culminación de 1000 batallas libradas en silencio. Entre la multitud vestida de negro y pretensiones, un hombre se movía con una urgencia que no encajaba. Ricardo, con el rostro pálido y surcado por una enfermedad que le robaba el tiempo, buscaba algo más que arte. Su fortuna era inmensa, pero su alma estaba en bancarrota. Un diagnóstico terminal lo había enviado a una búsqueda desesperada de redención, esperando encontrar a un hijo indigente al que pudiera salvar con cheques y disculpas tardías. No esperaba encontrarlo aquí, en el epicentro del mundo cultural que tanto se había esforzado por conquistar. Miró al joven artista aclamado por la crítica, notando una familiaridad inquietante en su perfil, pero la descartó. El niño que él recordaba era un error, un peso muerto. Este joven era una fuerza de la naturaleza. Su atención fue capturada por la obra central, la que provocaba un silencio reverencial a su alrededor. Se abrió paso entre la gente, su corazón latiendo con un ritmo errático y doloroso. La pintura era magnética, brutal en su honestidad. Mostraba una acera fría desde la perspectiva de alguien muy pequeño, mirando hacia una imponente figura masculina sin rostro que se alejaba hacia un coche cuyas luces traseras sangraban en la oscuridad. En primer plano, una mano infantil se extendía, diminuta y desesperada, sosteniendo una botella de plástico vacía. Ricardo sintió que el aire se espesaba, que sus pulmones se negaban a funcionar. Era una escena que había enterrado bajo 12 años de éxito y negación, ahora exhumada y colgada en una pared para que el mundo la viera. Entonces leyó la placa de bronce pulido junto al lienzo. 2 palabras, solo 2. No tengo agua. El título lo golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. El sonido de la galería se desvaneció, reemplazado por el eco de un susurro infantil en una noche helada. El imperio que había construido, cada edificio, cada contrato millonario, se derrumbó en ese instante, revelando los cimientos podridos sobre los que se asentaba, la traición a un niño que solo pedía un sorbo de agua. Levantó la vista del cuadro
y sus ojos se encontraron con los del artista. Ya no había duda. El niño frágil y el hombre que tenía el mundo a sus pies eran la misma persona. La debilidad que había despreciado y abandonado se había convertido en esto. El shock dio paso a una vergüenza tan profunda que lo quemó por dentro. Sus piernas, debilitadas por la enfermedad y el peso de su conciencia, apenas lo sostenían. Se tambaleó hacia Mateo, cada paso un viaje a través de un desierto de arrepentimiento. Las caras de la multitud se volvieron borrosas, meros espectadores de su desmoronamiento final. Llegó frente a su hijo, el hombre que debería haber protegido, y que ahora lo miraba con una serenidad que era a la vez un juicio y una absolución. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, el mismo silbido de un pulmón que lucha por aire. Era como si el asma de su hijo se hubiera transferido a él, una justicia poética y cruel. ¿Cómo se empieza a pedir perdón por un pecado tan grande? Mateo, susurró Ricardo, y el nombre sonó extraño en sus labios. Una reliquia de una vida que había elegido destruir. La voz del magnate, acostumbrada a dar órdenes que hacían temblar a juntas directivas, era ahora el ruego tembloroso de un mendigo. Mateo no reaccionó. No había ira en su rostro, ni dolor, ni siquiera sorpresa. Simplemente lo observó, permitiendo que el silencio se estirara, devolviéndole a Ricardo cada segundo de los 12 años de abandono que le había impuesto. En ese silencio, el poder cambió de manos de forma definitiva. Ya no era el padre todopoderoso y el hijo desvalido. Era un hombre moribundo, enfrentándose a un alma que había aprendido a transformar sus cicatrices en luz. El niño que suplicaba por aire ahora controlaba todo el oxígeno de la habitación. «Estás aquí», dijo Mateo finalmente, y su voz era tranquila, desprovista de la emoción que Ricardo esperaba. No era una pregunta, sino una constatación. Era la voz de alguien que había cerrado un capítulo mucho antes de que el otro personaje decidiera regresar. Ricardo sintió una oleada de pánico. Quería ofrecerle todo, su fortuna, su nombre, los meses que le quedaban de vida. Pero al mirar la fuerza tranquila en los ojos de su hijo, comprendió la devastadora verdad. No había nada que pudiera ofrecerle. Mateo no necesitaba su dinero para ser rico, ni su apellido para ser alguien. Había construido su propio mundo a partir de los escombros que Ricardo le había dejado. Reconoció demasiado tarde el verdadero valor de lo que había tirado. Mateo desvió la mirada del rostro descompuesto de su padre y la posó en su obra maestra. «Pasé años odiándote», confesó con una calma desgarradora. «Pensé que este momento, si alguna vez llegaba, sería sobre la venganza o el perdón, pero me equivoqué». Hizo una pausa, y en esa pausa Ricardo contuvo la respiración. «Ya no se trata de ti. Nunca se trató realmente de ti. Se trataba de mí aprendiendo a respirar por mi cuenta». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la esperanza de Ricardo. El perdón ya no estaba sobre la mesa, no porque no se lo concediera, sino porque se había vuelto irrelevante. El arte había sido su redención, la única que importaba. Con un gesto casi imperceptible, Mateo le dio la espalda, volviendo su atención a un coleccionista que se acercaba. No fue un acto de crueldad, sino de finalidad. Era el mismo gesto que Ricardo le había hecho a él hacía 12 años, pero sin la violencia, solo con el peso de una historia terminada. Ricardo se quedó solo, una isla de miseria en un océano de celebración. Miró a su hijo, el artista Mateo Sol, rodeado de admiradores, y luego a la pintura que inmortalizaba su pecado. El hombre que huyó de la debilidad para conquistar el mundo se dio cuenta de que lo había perdido todo la noche en que le negó un sorbo de agua a su propio hijo. ¿Perdonarías en una situación así? Ella fue rechazada por quien debería amarla, pero fue acogida por el mundo. Su dolor se convirtió en un faro para otros que se sentían perdidos en la oscuridad, demostrando que las cicatrices más profundas pueden ser el lienzo para las obras más hermosas. La historia de Mateo nos recuerda que nuestra mayor fortaleza no nace de la ausencia de heridas, sino de lo que elegimos hacer con ellas. Su vida es un testimonio de que, a veces, el abandono no es un final, sino el brutal comienzo de quien realmente estamos destinados a ser. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas jornadas de superación.
Dale like si crees en el poder del arte para sanar y comparte este video para que el mensaje de Mateo llegue a alguien que necesite recordar que no está solo. Ricardo no se fue de la galería, se desvaneció. Se movió entre la multitud como un fantasma, su costoso traje colgando de un cuerpo que ya no era más que un recipiente de arrepentimiento. Nadie notó al magnate desmoronado, al hombre que había construido un imperio de concreto y acero solo para descubrir que no podía comprar ni un solo segundo del pasado. Salió a la noche fría, la misma que 12 años atrás había sido testigo de su crueldad, y por primera vez sintió el verdadero peso de la soledad. No era la soledad del poder, sino la del vacío absoluto. Se dio cuenta de que su enfermedad no estaba en su corazón, sino en el alma que había amputado en esa acera. Su hijo no necesitaba su perdón. Él necesitaba uno que jamás llegaría. Cuando el último invitado se fue y las luces de la galería se atenuaron, Mateo no se quedó a celebrar su triunfo. Regresó a su pequeño estudio, un espacio modesto que olía a trementina y a polvo, el mismo aroma de su salvación en el sótano del orfanato. Sobre su mesa de trabajo, junto a pinceles gastados y tubos de pintura, había un pequeño trozo de carbón, el primero que Elías le había dado. Lo tomó en sus manos, sintiendo la textura familiar que le había enseñado a hablar sin voz. El éxito no era la galería llena ni los cheques con ceros. El éxito era ese momento de paz, la calma en su pecho, la habilidad de respirar profundamente en el silencio de su propio mundo. Había conquistado su pasado no exponiéndolo, sino al aceptarlo como el cimiento de su presente. Con el dinero obtenido de la venta de casi todas sus obras esa noche, Mateo no compró lujos. Fundó la Fundación Elías Sol, un homenaje al hombre que le había dado la primera herramienta para reconstruirse. La fundación tenía un propósito doble y profundamente personal: llevar programas de arte a orfanatos de todo el país y, al mismo tiempo, financiar unidades médicas especializadas para tratar a niños con afecciones respiratorias crónicas. No solo estaba regalando lienzos y pinturas, estaba ofreciendo lo que a él le habían negado: una voz para expresar el dolor y el aire necesario para sobrevivir a él. Cada niño que recibía un inhalador o un pincel era una deuda saldada con el pequeño Mateo, que luchaba por respirar en la oscuridad. Unos meses después, regresó al orfanato. Los muros grises que habían sido su prisión ahora estaban cubiertos de murales vibrantes, pintados por los propios niños. Bajó al sótano, pero en lugar del rincón oscuro y húmedo de sus recuerdos, encontró un estudio de arte luminoso y lleno de risas. Vio a una niña pequeña, acurrucada en una esquina, dibujando con una concentración feroz, y se reconoció en ella. Se arrodilló a su lado, no como el aclamado artista Mateo Sol, sino simplemente como Mateo. Le ofreció una caja de pasteles al óleo de todos los colores del arco iris. La niña levantó la vista, y en sus ojos no había miedo, solo curiosidad. Él no dijo «creo en ti», se lo demostró. Estaba rompiendo el ciclo del silencio, convirtiéndose en el faro que nunca tuvo. Ricardo murió 6 meses después, solo en una habitación de hospital con vista a la ciudad que había conquistado. Su inmensa fortuna, sin un heredero que la reclamara, fue destinada por defecto a organizaciones benéficas infantiles. Por una ironía del destino, la mayor parte terminó financiando la Fundación Elías Sol. El dinero que Ricardo había amasado como un escudo contra la debilidad terminó sirviendo para proteger a los niños más vulnerables, aquellos a los que él habría considerado un lastre. Mateo nunca supo de esto. Estaba demasiado ocupado enseñando a un grupo de niños asmáticos a usar la respiración controlada del arte para calmar sus pulmones. Su debilidad se había convertido en su mayor superpoder, una lección que ningún dinero podía comprar. Así, el niño que una vez suplicó por agua se convirtió en una fuente para otros. La botella vacía que simbolizaba su abandono se transformó en un manantial de esperanza y creatividad. Su historia no es sobre el perdón o la venganza, es sobre la alquimia del alma, la capacidad de tomar el dolor más crudo y transformarlo en belleza, propósito y luz. Demostró que la verdadera fuerza no es la ausencia de cicatrices, sino el coraje de mostrarlas como un mapa de supervivencia. Fue rechazado por quien debía amarlo,
pero fue abrazado por un mundo que aprendió a respirar gracias a su arte, y nos enseñó que, aunque alguien intente quitarnos el aire, siempre podremos encontrar una nueva forma de respirar.